a Josué, aquí vemos a Moisés, vemos a Jeremías, amados hermanos, enfrentaron al pueblo de Israel. Moisés se enfrentó al pueblo de Israel y les hablaba, amados hermanos, del proceso que él tuvo, hermanos, de Egipto a la tierra prometida. Y es importante, iglesia, analizar. Es importante pensar en lo que estamos mencionando. Realmente, hermanos, tenemos que entender. Una de las cosas que Dios, hermanos, nos habla es de que esto que Dios nos ha entregado es vida, ¿sí o no? Amén. Esto que tenemos, amados hermanos, el conocimiento de la palabra de Dios es vida. Gracias a Dios tenemos vida. Amén. Pero depende de nosotros, iglesia. El hecho de que conozcamos no quiere decir que ya todo está hecho. El hecho de que conozcamos no quiere decir que ya estamos libres. Es nuestra responsabilidad pedirle a Dios, amados hermanos, que nos siga iluminando, que siga, hermanos, impulsando nuestra vida. ¿Para qué? Para hacer la voluntad del Señor. Esto que estamos hablando y estamos mencionando no es juego. Estamos entre la vida y la muerte. Depende de nosotros, amados hermanos. El pueblo de Israel conoció. Ellos vieron, hermanos, ahora sí, hermanos, con sus propios ojos los milagros que Dios hizo durante el proceso, hermanos, durante el camino. Y por eso, hermanos, Moisés se paraba enfrente y les decía, acuérdense de lo que Dios hizo. Y Dios, hermanos, nos levanta con ese mismo propósito. ¿Para qué? Para que, hermanos, nos ayudemos. De ninguna manera, hermanos, tome la palabra de Dios como un regaño. Nunca. Son nuestras intenciones, iglesia, de hablar cosas indirectas. De ninguna manera es la palabra de Dios. ¿O acaso aquí Josué no se le paró al pueblo de Israel, hermanos, hablándole de esta manera? Que escogieran a quién querían seguir. Si a los dioses, a los ídolos de aquellos tiempos, o al pueblo, o a Dios, hermano, quien había mostrado su gloria, su poder en el desierto. Somos, hermanos, esos líderes los que tenemos que hablar de lo que Dios nos habla. ¿Por qué razón? Porque estamos entre la vida y la muerte. Por eso procuremos escoger la vida, iglesia. Tenemos ese privilegio, esa dicha. Tenemos que entender lo que Dios nos está hablando a través de su palabra. Tenemos que entender, Dios, hermano, le habló al pueblo de Israel. Y quiero decirle, hermanos, que estamos entre la vida y la muerte. Si no hacemos la voluntad de Dios, nos espera la muerte. Si hacemos la voluntad de Dios, nos espera la vida. Quiero hacerle, amados hermanos, una pregunta. ¿Estamos viviendo en esta vida? Así está bien, me pegué mucho. Estamos viviendo en esta vida. Y como esto es real que estamos viviendo, si alguien llegara amenazándonos aquí con una pistola, para ver qué escogeríamos nosotros también: ser cristianos o renunciar a lo que somos. Como estamos viviendo en esta vida, le aseguro que el 80%, la mayoría dijera: prefiero la vida, renunciar al Señor. ¿Por qué razón? Porque estamos viviendo en esta vida, ¿sí o no? Si alguien viniera, amados hermanos, amenazándonos de esa manera, la mayoría renunciara al Señor. La mayoría le diera la espalda a Dios, sin darnos cuenta, hermanos, ahora sí, de lo que Dios nos habla a través de su palabra. Tenemos que, hermanos, escoger la vida o la muerte estando en esta vida. Si alguien, hermano, nos pusiera, hermano, un cuchillo, hermano,
y nos dijera, córtense la garganta, ¿qué escogiéramos, hermano? ¿Te cortas la garganta o dejas el cuchillo ahí? ¿Qué escogeríamos? La vida, ¿sí o no? Dejaríamos, hermano, el cuchillo sobre la mesa y... Amados hermanos, es algo similar de lo que nosotros estamos viendo. El pueblo, la iglesia, o todo el mundo, hermanos, se está conformando con esta vida que es pasajero. Con esta vida, amados hermanos, en el cual la palabra de Dios nos dice que somos pasajeros, que somos peregrinos. Nos estamos cuidando tanto, amados hermanos, que estamos olvidando el verdadero sentido de la palabra del Señor. Nos estamos olvidando tanto por las cosas de este mundo que estamos cerrando aún hasta los mismos cielos para no entrar en su presencia. Recuerde, hermanos, que son dos mundos diferentes. El mundo en el cual vivimos, pero hay otro lugar que nos espera, hermanos, delante de la presencia del Señor. Y muchas veces el pueblo está olvidando, se está conformando con las cosas de este mundo, sabiendo que son pasajeros, sabiendo que un día nos vamos a acabar. Y estamos cerrando aquel lugar por lo que el Señor, hermano, nos habló, nos rescató. ¿Para qué? Para que alcancemos aquello, hermanos. Por eso es importante, hermanos, llegar y a entender, hermano, cuando no obedecemos a Dios, es como cuando, hermano, Moisés, Josué, se le paró al pueblo de Israel y le dijo, ¿qué es lo que ustedes quieren? Escojan. Nos estamos olvidando, amados hermanos, de cuáles son nuestras intenciones. Recuerde que algún momento, hermanos, de nuestra vida nos vamos a tener que parar como estos hombres se pararon y vamos a tener que decidir tomar decisiones por nuestra propia vida, hermanos. Si la familia quiere o no quiere, hermanos, vamos a tener que pararnos en medio, hermano, de la raya y decirle, ¿sabes qué? Como Josué, hermano, le dijo, hermano, al pueblo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y si aún, amados hermanos, dentro de la casa también no quieren servir a Dios, de todos modos le vamos a decir lo mismo al Señor. ¿Por qué razón? Porque esto es personal. La salvación es personal y muchos hoy nos estamos conformando con las cosas de este mundo y estamos olvidando. Recuerden que así como estamos viviendo, así como estamos, hermanos, en este lugar, o así como vemos el mover, hermano, de esta tierra, el mundo, recuerden que así es la vida espiritual delante de la presencia de Dios. Recuerden que la segunda vida, hermanos, que el Señor nos tiene preparado es lo mismo. Los ángeles son reales, ¿sí o no? Ellos están en los lugares celestiales, pero viven igual que nosotros. ¿Por qué razón? Porque han sido creados, hermano, como seres celestiales. ¿Para qué? Para que habiten en la presencia del Señor. Así como ellos, hermano, ven, nosotros de la misma manera. Por eso tenemos que entender, tenemos que, hermanos, razonar y recapacitar que nada, hermanos, es mejor, hermanos, que hacer la voluntad de Dios en esta tierra. No nos conformemos con las cosas de este mundo. Recuerde que las dos vidas, hermano, o dos lugares que el Señor ha reservado para la humanidad son reales. Dios desde un principio creó este mundo, hermanos, esta creación. ¿Para qué? Para que tú y yo lo habitáramos. Pero recuerden que el Señor mismo tiene preparado un lugar donde tú y yo, hermanos, tenemos que recogernos un día cuando Dios nos llame a su presencia. Pero muchas veces olvidamos. Nos conformamos con las cosas de este mundo y estamos olvidando lo mejor, hermano, que nos espera por siempre en las manos del Señor. Ese lugar, amados hermanos, es por lo que hay que luchar. Por ese lugar es que tenemos que luchar, iglesia.
Por eso estamos, amados hermanos, entre la vida o la muerte. Y en nosotros está. Nosotros somos los que tenemos, iglesia, la responsabilidad de elegir por nuestra propia vida. Usted tiene que elegir por su propia vida. Tenemos que elegir por nuestra propia vida. Nadie lo tiene que hacer. Hermano, a veces nos cuidamos tanto que hasta, hermanos, desobedecemos los mandamientos de Dios. Recuerde, hermanos, que nada es más mejor que lo que Dios nos ofrece en su presencia. Así como estos hombres se enfrentaron al pueblo de Israel. ¿Por qué razón lo hicieron? Porque fueron hombres. Hombres, amados hermanos, que estuvieron realmente entregados en la presencia del Señor. Y cuando hay fundamento, hermano, cuando hay una entrega en las manos de Dios, cuando dependemos completamente de Dios, nada se cambia. Las cosas celestiales por las cosas de este mundo. Recuerde lo que nos habla la palabra del Señor. Dios, amados hermanos, nos dice que escuchemos la voz de Dios ahorita que se puede. Fueron hombres que desafiaron al pueblo. Un hombre, hermanos, que se paró. Y hablando de esta manera, cosa que no cualquiera lo hace. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Serviremos a Jehová, hermanos. ¿Por qué razón? Porque en Dios hay esperanza, en Dios hay vida. Que así como vemos este mundo, hermanos, en esta tierra en la cual nosotros vivimos es real, pero en el más allá también es real. Es real aquella vida que el Señor nos ofrece. Siempre, hermanos, el 90% de la palabra de Dios, Dios nos habla y nos dice, amados hermanos, que nos preocupemos por las cosas celestiales. Este cuerpo ha sido creado para habitar esta tierra y por eso les gustan las cosas de la tierra. Por eso les gustan los deseos de la carne, porque ha sido creado. De hecho, este cuerpo se lamenta por los pocos años de vida que tenemos. ¿Por qué razón? Porque esta carne ha sido creado para habitar aquí en la tierra. ¿Por qué cree que se cuida? Se atiende, se cuida, no, si ya lo siente, no, pues no busca la solución. Porque somos creados, hermanos, para vivir en esta tierra. Lo lamentable es de que, hermanos, está escrito de que se tiene que acabar. Amén. Aunque no nos guste, aunque sea en contra de nuestra voluntad, se tiene que acabar. Por eso tenemos que decirle, rogarle a Dios que Dios bendiga nuestras vidas, iglesia. Y que mientras vivamos en esta tierra, anhelemos la salvación de nuestras vidas. Recuerde, hermanos, lo que Dios nos habla. Dios no fuerza su voluntad sobre nadie. Amados hermanos, Él nos ha dado el libre albedrío. ¿O acaso no era eso lo que Josué le decía al pueblo de Israel? Escogeos, escojan ustedes. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Es por voluntad, amados hermanos, pero démosle gracias a Dios de que tú y yo estamos en el camino correcto. Démosle gracias a Dios de que nuestros ojos ya ven las cosas espirituales. Hay gente, hermanos, por ejemplo, hermanos,